Senadores advierten que la técnica del fracking está afectando al medio ambiente en Santander. Llaman a debate de control político al ministro del Medio Ambiente y al presidente de Ecopetrol. Congreso enviará a revisión de la Corte Constitucional importantes leyes sociales que beneficiaban a la mujer y que fueron objetadas por el presidente Santos. Justicia le ordena al gobierno reglamentar ley para que aportes a seguridad social de contratistas sean descontados de su mensualidad. El registrador nacional y los ministros de Interior y Hacienda deberán explicarle al país fallas en elecciones del pasado 11 de marzo. El Festival Iberoamericano de Teatro contagia su alegría y colorido por las principales calles de Bogotá. El Senado rechazó de nuevo objeciones del presidente Juan Manuel Santos a 3 importantes leyes que había aprobado el Congreso de la República. También anunció que solicitará a la Corte Constitucional darle su visto bueno. Se trata de 3 normas que favorecían a la mujer, como son la reducción de semanas para la pensión y la inclusión en el POS de tratamientos asistidos de reproducción. Estas leyes fueron estudiadas, discutidas y aprobadas hace muchos meses por el Congreso de la República dentro de su autonomía. Hoy el Ejecutivo no les quiere dar vía libre. Las 3 leyes objetadas por el Gobierno Nacional están todas en el sentido de favorecer a la mujer. La primera buscaba disminuir las semanas de cotización para la pensión. La segunda, generar una política pública y su tratamiento para la infertilidad. Y la tercera, generar bonos pensionales y unas condiciones laborales dignas para las madres comunitarias. Vamos a seguir aquí trabajando en este Congreso muy fuerte por reivindicar los derechos de las mujeres, de las madres comunitarias, de la niñez y de esos derechos sociales que les son esquivos. Es lamentable la política social de este gobierno, especialmente con las mujeres. En algunos casos, cada proyecto dura hasta 1 año en ser estudiado, analizado y debatido. Entonces, ¿se está perdiendo la independencia del Poder Legislativo? ¿Qué hacer? La Corte Constitucional está legislando a través de la interpretación de las leyes. Es decir, se está arrogando facultades legislativas. Y de otra manera, el Ejecutivo no solamente le quitó al Congreso la posibilidad de tener iniciativa con el Fast Track en lo que respecta a las leyes sobre los temas de la paz, sino que ahora ha objetado una serie de leyes de beneficio social que ha aprobado el Congreso. Lo que no se justifica es que de ese gran desgaste de meses, años a veces en la discusión, en la que partimos de la base que el gobierno ha participado, después se objete por parte del gobierno nacional de presidencia. Eso está teniendo un problema de gasto muy fuerte. El Congreso no se da por vencido. Las objeciones del gobierno nacional no fueron tenidas en cuenta y estos 3 proyectos serán enviados a la Corte Constitucional para que desde allí se emitan conceptos sobre la constitucionalidad de estos 3 proyectos que benefician a la mujer colombiana y sean promulgadas como ley de la República. Una de las objeciones que mayor rechazo causó fue en relación con el proyecto que reduce las semanas de cotización para que las mujeres accedan a la pensión. En la actualidad, las mujeres deben cumplir 2 requisitos para pensionarse: tener 57 años y 1.300 semanas cotizadas. El proyecto buscaba reducir en 150 semanas el tiempo de pensión para aquellas mujeres trabajadoras que devenguen hasta 2 salarios mínimos. De ninguna manera podemos compartir la decisión, a mi juicio equivocada, del gobierno de objetar un proyecto que iba a beneficiar a las mujeres con quien hemos cometido muchas injusticias. Tenemos una gran deuda. Durante la discusión del proyecto se señaló que existe una desigualdad real entre hombres y mujeres en el campo laboral, que impide que muchas mujeres puedan cotizar las 1.300 semanas necesarias para acceder a una pensión. En el 2014, más de 400.000 mujeres, a pesar de tener la edad para pensionarse, no lo pudieron hacer por no cumplir las semanas cotizadas. Esto tiene un principio de equidad y es que la mujer tiene menos años para cumplir su requisito de pensión, a diferencia de los hombres que tienen más años para cumplirlo. La objeción principal presentada por el presidente Juan Manuel Santos para no sancionar el proyecto es que este presentaba un alto costo para el Estado. Senadores rechazaron este argumento y le pidieron a la Corte Constitucional emitir un concepto favorable al proyecto. Lo que les pedimos es que reconozcan ese esfuerzo de la mujer colombiana, ese trabajo que hace la mujer con mucho esfuerzo. Muchas de estas mujeres son madres y también se dedican al hogar, a sus hijos, y dejan de cotizar. Queremos que la mujer colombiana que trabaje se formalice. Senadores aseguraron que la protección a los derechos de las mujeres no pueden quedarse en palabras.
Y miren, lo irónico es que la objeción se produce en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la petición general de respeto a la igualdad salarial y laboral. Y hay más. Otro proyecto de ley que fue negado por el presidente Santos fue el de incluir en el POS los tratamientos de reproducción asistida, mejor conocidos como contra la infertilidad. En Colombia se estima que 1 de cada 6 hombres presenta problemas de infertilidad y el 20% de las parejas colombianas podría estar inmerso en esta problemática. De ahí la necesidad de crear una ley con una política pública para enfrentar esta situación y su tratamiento. Mejorar todo ese estado de infertilidad, la cual hoy se debe garantizar a través de todos los mecanismos que se pudiesen hacer de reglamentación de la misma ley 100, que vayan en pro de buscar de que se le pueda resarcir ese derecho a muchas de esas parejas que hoy requieren ese tratamiento y que después de más de 20 años no han encontrado respuesta en nuestro sistema de salud. Para los senadores, aunque esta ley fue objetada por el gobierno nacional, argumentando problemas fiscales, es necesaria para la generación de familia como base de la sociedad. Por eso el gobierno nacional debe entender que para una pareja joven la incapacidad de poder tener un bebé es una incapacidad que limita su desarrollo, hace disfuncional la circunstancia de pareja y complica muchísimos procesos en los entornos donde esta pareja se encuentra. En el mismo sentido, otra iniciativa fue presentada en el Senado de la República, pero no tuvo acogida y fue archivada. Y para rematar, el gobierno también negó el proyecto que reconoce derechos especiales a miles de mujeres que se desempeñan como madres sustitutas, comunitarias y o tutoras de más de 1 millón de niños. Brigitte Mendoza. Las principales afectadas frente a las objeciones de la presidencia a esta ley son cerca de 70.000 madres comunitarias, madres sustitutas y tutoras del país, que por ahora ven embolatados no solo sus derechos laborales, sino su seguridad alimentaria. Mejoramiento de la relación laboral, subsidio permanente a la vejez, derecho a la educación hacen parte de los beneficios que les fueron negados. Las objeciones de la presidencia estaban fundamentadas en la falta de recursos para desarrollar el objeto del proyecto, además de razones inconstitucionales. El Congreso sí tiene competencia para 2 temas claves en la vida del país y es la niñez. Este proyecto que objeta el presidente está mejorando la alimentación de nuestros niños que están en los hogares comunitarios de toda Colombia, que son más de 2 millones de niños, es mejorar su alimentación. Y segundo, estamos mejorando las condiciones laborales de más de 70.000 mujeres madres comunitarias, sustitutas y FAMI. Yo siempre lo he dicho, el gobierno ha tenido recursos para muchas cosas. Entre 20 y 40 billones de pesos se pierden anualmente en corrupción, negarle a los pensionados, como hizo al objetar el proyecto de ley, la reducción del 12 al 4 y hacer lo mismo con las madres comunitarias, es una salida en falso del presidente Juan Manuel Santos. Según informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la labor de estas mujeres se refleja en la atención que brindan a cerca de 1.700.000 niños a través de las diferentes modalidades de hogares comunitarios. Unas madres que no cuentan con pensión, que no cuentan con salarios y que no cuentan con una estabilidad laboral. Este proyecto iba encaminado hacia allá, hacia todas estas mujeres que cuidan a miles y miles de niños colombianos. Tras la decisión tomada por la plenaria del Senado, será ahora la Corte Constitucional quien define el futuro de esta iniciativa. Brigitte, muchísimas gracias y cambiamos de tema. Calamidad pública en Barrancabermeja por la filtración de gas y petróleo en zona rural de ese puerto. Senadores expertos en el tema denunciaron que la exploración neumática o fracking habría causado fracturas subterráneas por donde el combustible se fuga hacia cuerpos de agua. Desde el Senado reclaman ayuda urgente a la población y piden a Ecopetrol explicaciones de la fuga que se presenta hace 2 semanas. Jorge Pulido. Efectivamente, como preocupante y grave calificaron los senadores de la República la afectación al medio ambiente que está causando la técnica del fracking o la fracturación hidráulica que se le da al subsuelo para extraer petróleo en la región específicamente de Santander. En la quebrada La Lizama se ha presentado una grave afectación a la fauna y la flora. Los parlamentarios han manifestado que llamarán a debate de control político al ministro de Ambiente y al presidente de Ecopetrol. Fue un desastre muy grande. Así describen los habitantes de La Lizama en Santander la tragedia ambiental causada por el derrame de más de 20.000 barriles de crudo en el pozo 158 de Ecopetrol.
Cientos de peces, aves y mamíferos han muerto, varias hectáreas de bosque contaminadas y 33 personas han sido evacuadas por la mancha de petróleo. Desde el 2 de marzo que se produjo el vertimiento, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado le había pedido al Gobierno Nacional tomar acciones inmediatas para detener el derrame. Los señores de la Asociación Colombiana de Petróleos, en donde ellos manifiestan de que no causa ningún daño, y allí lo que nosotros vimos es como el escape, en donde hay fracking, o donde se hacen perforaciones de esos pozos, se escapan por las vías subterráneas, por los cráteres que se van formando y causan un perjuicio enorme. Senadores alertaron del grave daño ambiental en la quebrada La Lizama y los ríos Sogamoso y Magdalena. Los parlamentarios anunciaron un debate de control político al presidente de Ecopetrol. Hay que hacer el debate correspondiente, pero más que el debate, yo quiero que el señor presidente de Ecopetrol le dé la cara al país y le explique qué pasó, en qué falló Ecopetrol, porque este no es un caso menor. Las autoridades regionales se sumaron al llamado de los senadores y denunciaron que continúa el derrame de crudo. Es una zona donde pueden cohabitar cerca de 16.000 cabezas de ganado, hay cultivos para coger, donde la comunidad también se ve afectada. Por eso le pedimos a Ecopetrol una intervención directa también. A la vera del camino permanecen funcionarios de Ecopetrol con 14 carrotanques que se encuentran listos para recoger el crudo vertido desde el subsuelo. La Autoridad Nacional Ambiental, ANLA, realiza el monitoreo de 50 barreras mecánicas para detener la mancha de crudo que está afectando la flora y la fauna en Santander. Esta es la información. Regreso con ustedes. Mil gracias, Jorge Pulido. Si usted es contratista del sector público o privado y siempre está en apuros para pagar los aportes a Seguridad Social para poder presentar su cuenta de cobro, les contamos que gracias a la demanda de una parlamentaria, ahora la empresa contratante está en la obligación de descontarle ese valor. La angustia financiera que viven mes a mes cerca de 6 millones de contratistas cambiará por este fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que le ordena al Gobierno Nacional reglamentar en 4 meses que la planilla de Seguridad Social sea descontada mes vencido directamente por las entidades contratantes. Y no lo que pasa hoy, que tienen que sacar prestado, empeñar un objeto, pagar gota a gota para pagar la Seguridad Social, presentar la cuenta de cobro y luego sentarse a esperar meses a que les desembolsen. Eso quedó hoy claro y desde agosto se sentiría el alivio porque ya sería al revés, lo tendría que descontar mes vencido quien contrata. Según cifras de Colombia Compra Eficiente, antes de la Ley de Garantías, en el sector público se firmaron 33.000 contratos bajo la modalidad de contratación directa por más de 3 billones de pesos. En ese sentido, el Senado va más allá. Hay un proyecto de ley para que las empresas contratantes asuman el costo de los aportes de los trabajadores que tienen por prestación de servicios. Un novedoso proyecto será votado en la plenaria del Senado para favorecer a los contratistas del país. Cerca de 6 millones de colombianos que trabajan como contratistas se verían beneficiados de ser aprobado en el Congreso. La iniciativa consiste en que la salud y la pensión de estos trabajadores sea asumida por el Estado o la empresa que contrate mediante esta modalidad. Dice la Constitución que a igual trabajo, igual salario. Así que el mismo Estado incumple la Constitución al tener una nómina mucho más grande hoy, mucho más robusta en cada institución del orden municipal, departamental o nacional, vinculada por orden de prestación de servicios que a nómina, con las grandes diferencias. Para otros legisladores es necesario estudiar a fondo estas iniciativas y no generar un problema fiscal más adelante. Debe ser parte del valor del mismo contrato, de ahí debería deducirse, porque lo que no puede ser es que el Estado asuma la totalidad de las prestaciones de un contrato cuando la persona está sirviéndole a más de una entidad sus servicios. Entonces, jurídicamente viable, económicamente no es sostenible, pero solo sería sostenible si se hiciera parte del valor del contrato, o sea, se le descontara el valor del contrato. El proyecto de ley ya se encuentra listo para votación en la plenaria del Senado y posteriormente pasará a la Cámara de Representantes para ser aprobada como ley de la República. Alarmante aumento de casos de violencia contra la mujer. La alerta la hizo la senadora Doris Vega. Atención a esta cifra: 2 mujeres son agredidas cada hora. Encontramos que más de 3.082 mujeres fueron violentadas. Por otro lado, Medicina Legal habla de que más de 3.200 mujeres fueron violentadas sexualmente. Y para completar, 174 mujeres han sido asesinadas en estos 3 primeros meses del año. Eso es preocupante porque, como le he dicho, hemos legislado. Entonces, ¿qué está fallando?
El Gobierno Nacional radicó el proyecto de ley que busca abrir el camino para la desmovilización y acogimiento a la justicia de los integrantes de las bandas criminales. Las disidencias de las FARC no podrán acogerse a esta norma. La iniciativa del Gobierno Nacional busca la generación de herramientas para poder acceder a acercamientos de diálogo y posterior sometimiento de las bandas criminales a las llamadas BACRIM o aquellas organizaciones donde la estructura delincuencial esté compuesta por más de 3 personas. Uno, de concreción de algunas conductas punibles propias de las organizaciones criminales a nivel de organización. Otro segundo aspecto tiene que ver con el acercamiento precisamente de esas bandas, y el tercero tiene que ver con la judicialización de las mismas. Me parece interesante en la medida en que se trata de un esfuerzo para ver si salimos de tanta delincuencia, de tanto crimen, de tanta violencia, de tanto horror como el que los colombianos tenemos que sufrir permanentemente. También se radicó una iniciativa que busca que los campesinos inmersos en el conflicto y que en algún momento hicieron parte de la cadena productiva de la mata de coca tengan un tratamiento especial. El de pequeños cultivadores, pues obviamente va a permitir que los campesinos y las personas más vulnerables dentro de la estructura, dentro de esa cadena de la producción, puedan pasar de la ilicitud a la licitud en unas condiciones que posibiliten un tránsito de la ilegalidad a la legalidad. Para el Centro Democrático, principal opositor del gobierno, estos proyectos de ley no son viables y violan la constitucionalidad. Rechazamos por completo que se siga desvertebrando el Estado social de derecho en aras de buscar una aparente paz con quienes no han hecho sino justamente desconocer el ordenamiento legal y maltratar a la ciudadanía en Colombia. Este proyecto, en consecuencia, no le vemos ninguna justificación. Los proyectos iniciarán su tránsito legislativo en los próximos días y con mensaje de urgencia para tratar de implementarlos antes que acabe el actual periodo presidencial. El presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, pidió mayor rigor a los legisladores para evitar el ausentismo y garantizar la aprobación de importantes proyectos sociales. El senador se refirió a la sanción del Consejo de Estado a una parlamentaria por ausentismo. Yo esperaría que con este fallo de primera instancia tuviésemos participación y votaciones más abultadas en un paquete de proyectos importantes que tenemos en el Senado de la República. Vamos a disminuir la edad o los tiempos de jubilación de la mujer. Necesitamos quitar los 3 ceros al peso para que podamos combatir caletas y dineros ilícitos. Tenemos leyes de implementación del acuerdo de paz y una muy importante que son las 16 curules para las víctimas, de manera que yo esperaría una mayor asistencia en este periodo. Polémica por los alcances de la autonomía universitaria. No es solamente la decisión de permitir el ingreso o no de la fuerza pública, es la libertad de nombrar a su directiva, manejar su presupuesto y diseñar programas académicos. Luz Amparo Díaz. Y es que algunos senadores expresan su preocupación por la situación que están viviendo algunas universidades públicas del país. Argumentan que la autonomía universitaria no puede convertir a estas instituciones en repúblicas independientes en donde se cometan toda clase de delitos. La autonomía universitaria es uno de los principios que hoy divide al Senado. Hay quienes aseguran que aunque su estructura define libertad económica, administrativa y académica, no debe ser ajena a la intervención del Estado cuando de proteger a las instituciones se trata, lo que requiere una reglamentación para tal efecto. Estos temas hay que reglamentarlos y seguramente serán asuntos que tramitar por el nuevo Congreso, pero creo que hay que mirar bien, repito, para que la universidad no se vuelva el lugar útil de la delincuencia externa y naturalmente preservar el territorio de la universidad para los estudiantes y para la comunidad universitaria. Uno de los factores que genera polémica frente al principio de autonomía universitaria es el ingreso de la fuerza pública al campus universitario. No, yo no estoy de acuerdo con que las universidades sean invadidas por la fuerza pública. Me parece que eso no hemos llegado hasta tal punto. Lo que hay que pedirle a las directivas es que implementen, digamos, unos sistemas de registro que garanticen que quienes están allá son verdaderamente los estudiantes matriculados. Esa autonomía universitaria le permite a la dirección del campus universitario, manejar los temas, todos los temas
de tal suerte que tiene que autorizar el rector el ingreso de la policía. La academia hace un llamado para que se respete el principio de autonomía universitaria y hace énfasis en que para construir paz no es necesaria la confrontación con la fuerza pública. De parte de la rectoría de la universidad no saldrá una iniciativa para el ingreso de la fuerza pública. Somos autónomos, pero pues es claro que ser autónomo significa funcionar en relación con las normas y con los procesos legales. Y desde el Senado se plantea la revisión de la estructura de la autonomía universitaria, esto con el fin de evitar que las instituciones se conviertan en el lugar donde se ejerce la academia y a su vez donde se desarrollan toda clase de manifestaciones que atentan la integridad de los estudiantes y de la comunidad en general. Esta es la información, sigan ustedes. Amparo, muchísimas gracias. El Procurador General ordenó a la Registraduría eliminar los formatos E11 de las pasadas elecciones, donde quedó registrada la identidad de quienes participaron en las consultas interpartidistas. El registrador y los ministros de Interior y Hacienda deberán dar explicaciones ante el Senado. Denuncias como esta durante la jornada electoral del pasado 11 de marzo con los tarjetones de la consulta interpartidista motivaron a la plenaria del Senado a aprobar por unanimidad la realización de un debate de control político. Citarán al ministro del Interior, al ministro de Hacienda y en calidad de invitado asistirá el registrador nacional para que expliquen al país qué pasó. Con los jurados, con las mesas, con los escrutinios, o sea, son muchos los temas que tenemos que aclarar. El país no puede darse el lujo de poner en tela de juicio su sistema electoral y menos a puerta de una elección presidencial. Otros senadores también denunciaron que se presentaron algunos hechos que ponen en duda el resultado de las elecciones. El señor Procurador General de la Nación estuvo en el Departamento del Atlántico manifestando que habían jurados de votación que habían duplicado los resultados electorales en algunas mesas de votación. Pero más grave aún, hubo una especie como de empadronamiento, porque apuntaron los nombres de quienes participaron en una consulta y de quienes participaron en otra consulta, los nombres, quedaron las listas. Eso en la práctica es romper con el voto secreto, que es un pilar de la democracia. El senador Carlos Baena aseguró que es necesario realizar una reforma electoral que blinde el sistema y ofrezca más transparencia al proceso. Básicamente lo que busca es conservar y custodiar el material electoral. Adicionalmente, que podamos tener una carrera electoral, que quienes estén al frente de este proceso, los jueces, por ejemplo, o quienes escrutan los votos, sean personas que sepan de la materia. El debate de control político, aseguraron los senadores, deberá agendarse con prontitud. El senador del Centro Democrático, Iván Duque, abandonará su curul en el Congreso el 10 de abril para dedicarse de lleno a su campaña presidencial. La ley naranja que impulsa las industrias creativas y la cultura como motor de desarrollo, la ley de cesantías que permite que los padres las usen para comprar seguros educativos para sus hijos, la ley que obliga a la instalación de equipos de reanimación cardiopulmonar en sitios públicos y en transportes de emergencia y la ley que amplía la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas hacen parte del legado que deja el senador Iván Duque en su paso por el Senado de la República. Han significado una gran experiencia servirle al país, dejar leyes de la República, hacer debates de control político, poder defender las ideas, las convicciones, poder hacer una política sin ataques personales y con altura me enorgullece y lo llevo con un gran recuerdo en el alma. Fueron 3 años y 8 meses de arduo trabajo e intensos debates. El senador Iván Duque conservará su curul hasta el próximo 10 de abril. El Domingo de Ramos inicia la Semana Santa. Las imponentes procesiones de Popayán, reconocidas por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, son producto de un gran esfuerzo de la sociedad civil. La ciudad se organiza, no es una celebración religiosa, no lo organiza la curia, no lo organiza la iglesia, no, es una junta de ciudadanos de Popayán, cargueros, síndicos de procesión, que se encuentran en esa tradición. Yo quiero invitar a todos los colombianos, porque todos los colombianos al menos una vez en su vida deberían asistir a estas hermosísimas procesiones de Popayán. En Popayán los estamos esperando. Eso en Popayán. Y los bogotanos y quienes visitan la capital por estos días disfrutan del Festival Iberoamericano de Teatro, una explosiva muestra de creatividad, color y alegría. Y el país invitado a este festival es Argentina. Y con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos veremos, Marcela? Claro que sí, nos vemos.
Iberoamericano de Teatro se convirtió en el evento cultural más importante de la ciudad que más personas congregó en las calles bogotanas. Son miles de personas ataviadas en coloridos vestuarios que al compás de la música interpretan personajes de leyenda o expresan el sentir de una sociedad. Tocar el tema del respeto por la mujer, hablar de todas maneras de la reconciliación y del respeto por lo diferente. Y además, como siempre, traemos lo mejor de las artes escénicas. El próximo 1 de abril caerá el telón del Festival Iberoamericano de Teatro, que este año contó con la participación de compañías de 40 países. Excelente, un lugar donde uno se puede divertir, puede encontrar diversidad de géneros, diversidad de personas. Es muy importante que todo el arte se pueda conectar con la cultura. Lo más hermoso es todas las niñas que bailan y que caminan en esos zancos, es de admirar. El Capitolio Nacional sirvió de marco en la Plaza de Bolívar a decenas de grupos teatrales que durante 16 días llevaron arte, color y alegría a miles de asistentes. Me ha parecido encantador, me parece un espacio muy agradable en el cual podemos demostrar todo el arte. Es un espacio para también los ciudadanos poder compartir, poder valorar.